Pues todo se origina precisamente en Panamá. El periodista Rolando Rodríguez, editor del núcleo de seguridad y del núcleo de investigación del diario La Prensa, recibe por medio de unas fuentes algunos datos que coinciden con nombres de funcionarios guatemaltecos. Entonces no aparecía el nombre del presidente Alfonso Portillo, pero sí las fuentes le decían: aparece alguien muy vinculado a él, aparentemente está el vicepresidente y un hijo suyo. Entonces con Rolando teníamos alguna relación a distancia y él me escribió un correo electrónico preguntándome, confirmando unos datos: quién es Julio Girón, quién es Juan Francisco Reyes Guay, quién es Juan Francisco Reyes López, cuáles son los cargos que ellos tienen, y si le podía confirmar también el número de pasaporte que ellos usan y qué tipo es, si es ordinario o es diplomático, sin decir mayor cosa. Entonces yo inmediatamente conseguí la información y se la envié por correo electrónico. Él lo único que me anticipó fue que creía que tenía una buena investigación entre manos, pero que necesitaba corroborarlo con los datos que yo le enviara. Y efectivamente, a los pocos días él me envió otro correo y me dijo que con los datos que yo le envié se confirmaba algo interesante. Entonces creo que prefería que lo habláramos por teléfono porque habían varios detalles que contarme. Y efectivamente pactamos una entrevista telefónica y entonces él me contó que algunas fuentes de él en Panamá le situaban que aparentemente las autoridades guatemaltecas estaban involucradas en algunos negocios de combustible. Esa fue la primera hipótesis. Usted nos sentido preguntario, ¿cuál fue la hipótesis? Sí, al principio fue eso, de que había algo de combustible. Y lo que a nosotros nos llamó la atención es precisamente que a los funcionarios se les prohíbe hacer negocios particulares estando en el ejercicio de los cargos. Entonces creímos de que por ahí había una vena de algún delito en los que ellos pudieran estar incurriendo. Y entonces decidimos hacer una estrategia de investigación, cada quien por su lado, con los datos que él me solicitó y con los que me facilitó. Iniciamos una investigación paralela, él en Panamá tocando algunas puertas y yo tocando otras aquí. Todo eso fue a principios de febrero del año 2002. Tuvimos 3 semanas de investigación y en la última semana decidimos que ya era conveniente reunirnos y confrontar la documentación que ambos habíamos conseguido por separado. Entonces yo viajé la primera vez a Panamá, le llevé la documentación que tenía, pero que todo apuntaba a combustibles, a negocios que estas personas tenían relacionados con el expendio de combustibles. Para mi sorpresa, para nuestra sorpresa, hablando de Rolando, cuando llegué a Panamá y nos sentamos a conocer la documentación, nos dimos cuenta de que iba más allá. Ahí fue cuando descubrimos que había apertura de cuentas, había solicitudes de registro de empresas en Panamá a nombre de estas 4 personas y también utilizando a testaferros con nombres conocidos. Empezamos a corroborar esa información y de hecho hasta tuvimos una entrevista con un personaje que en su momento no lo citamos porque él nos pidió que no lo citáramos. Se trata de Elvis Pérez, que fue el administrador de las empresas, el que administró todo eso, el que montó todo el que trabajaba en APSA, ¿no? Que trabajaba en APSA. Era la mano derecha de la señora Idis Castilleros, el bufete de Castilleros. Él había trabajado ahí y por desavenencias él salió de la empresa, pero se quedó con un legajo de documentación que fue la que le facilitó a Rolando. Cuando nos sentamos a examinar todo eso, pactamos una entrevista con Elvis Pérez. Ahí fue cuando yo lo conocí. Él aceptó conversar con nosotros con la condición de que no le grabara nada y menos que le tomara fotografías. Pero su testimonio está ratificado ya ante las autoridades panameñas. Entonces ahí fue como empezamos a hilar que lo del combustible, que era nuestra primera hipótesis, se había quedado corto, pues, y que ellos en realidad lo que estaban buscando era crear un emporio en Panamá
de varias empresas, de por medio de las empresas abrir cuentas bancarias, no solo una, sino varias. Se sabía que hasta 20 cuentas bancarias ahí, en Islas Vírgenes Británicas también, y en offshore con sucursales en Estados Unidos. Entonces ahí la pregunta era, ¿para qué quieren ellos tantas cuentas? ¿Para qué quieren tantas empresas? La pregunta lógica era, ¿para qué lo quieren? ¿Desde cuándo habían estado haciendo las gestiones? Y nos dimos cuenta de que había sido al año precisamente de que el presidente Portillo había tomado posesión, o sea, de que este gobierno había tomado posesión. Todo esto había sido en enero de 2001, cuando ellos tenían un año de estar en el poder, habían empezado con las gestiones. Y logramos descubrir eso, pues la papelería, el testimonio de este señor Pérez ratificaba que ellos abrieron 6 cuentas bancarias ahí, con cuentas offshore en Islas Vírgenes, en Miami, y cuentas también, empresas en Panamá, todas asentadas ahí, todas abiertas por la empresa APSA, y con el sostén que ellos les dan como bufete jurídico. Precisamente eso fue lo que nos dijeron las personas jurídicas con las que hablamos allá, porque eso se prestaba para todo el andamiaje y no era algo nuevo que se estaba haciendo en Panamá. Ese país, por ser considerado un paraíso fiscal, brinda esas calidades, esos beneficios, digamos, al inversionista extranjero. Entonces todo se prestaba para hacer ese tipo de transacciones. La apertura de empresas de cartón, de estas que se venden en los bufetes. Sí, empresas inexistentes. Pues nosotros logramos determinar que efectivamente los funcionarios guatemaltecos abrieron esas cuentas, que no hay cuentas ni empresas a nombre del presidente Alfonso Portillo. Lo dijimos desde el 5 de marzo de 2002, o sea, no es ningún hallazgo de las autoridades guatemaltecas en su afán de proteger a los funcionarios decir que el presidente está exento. Nosotros en ningún momento dijimos que había cuentas a nombre de él, eso está bien claro. Que él usó testaferros para hacer los negocios está comprobado. Riley Pais y Medina Farfán y Douglas Urrutia Jerez, en el caso de Juan Francisco Reyes López. Eso es uno, que el presidente sí hizo negocios allá. Está comprobado también que Reyes Wild y Reyes López, acompañados de Julio Girón, hicieron sociedades para hacer negocios también propios, y también utilizaron a testaferros para otros negocios de ese tipo. Luego las pesquisas dieron a conocer que por lo menos en 4 de esas cuentas efectivamente hay más de $1 millón, de medio millón de dólares depositado en 4 de esas cuentas. ¿En cada una o en...? No, en las 4. Pero, como te repito, nosotros dimos el listado de casi una veintena de cuentas bancarias a las cuales no hubo acceso. Entonces la pregunta sigue siendo ¿cuánto hay depositado ahí? Y la hipótesis es que hay dinero depositado, porque si no ya las hubieran abierto. Si no tuvieran nada ahí, las hubieran abierto al público para demostrar que no hay nada, pero siguen con hermetismo. Por los depósitos, eso está comprobado por las autoridades panameñas. Bueno, y ellos certificaron que efectivamente al mes de septiembre de este año había medio millón de dólares depositado en esas cuentas. Bueno, en el momento en que recibí el correo no hubo mucho problema, porque no se sabía qué era lo que estaba, no habíamos alertado a nadie, entonces digamos que no teníamos resistencia todavía. Estábamos recabando información acerca de cuáles son los negocios, el patrimonio de cada uno de ellos, quiénes son sus socios, una cuestión casi que cuadriculando a los funcionarios, que no nos llevó mucho tiempo ni encontramos dificultad. La dificultad vino cuando dimos a conocer los hallazgos. Déjame contarte que una noche antes de publicar la primera vez, o sea el 4 de marzo de 2002,
Antes de publicar, yo gestioné una entrevista personalmente con el presidente Portillo y con el vicepresidente Reyes López. Tengo las cartas que lo confirman, donde dice: necesitamos una entrevista con usted con carácter urgente para tratar un tema de trascendencia nacional, y por favor comuníquese a tal número y estamos dispuestos a acudir ahí en el momento que lo decida. Del presidente Portillo no tuvimos ninguna respuesta, sí del vicepresidente, y él estaba un poco reacio a atender, pero accedió, y déjame contarte que le cambió la cara cuando lo empecé a interrogar, y él trataba de esquivar un poco las preguntas, pero cuando se dio cuenta que yo tenía documentos, yo saqué un juego extra de documentos para dejárselo a él, para mostrárselo, y porque sabía que no me los iba a devolver, como efectivamente sucedió. Él ahí le cambió el semblante, y entonces fue cuando empezó a adoptar una postura de defensa, y entonces a muchas, tal vez a una docena de preguntas de las 24 que le hice, la respuesta era: no lo recuerdo. Y a cuestiones muy obvias, pues, si conocía a Julio Girón y si tenía negocios con él, y decía que no lo recordaba, pues. O sea, era obvio que él ya asumió una actitud a la defensiva. Luego vino la campaña oficial de desprestigiar la investigación. El propio presidente Portillo, que ese mismo día salía para Panamá, dijo allá que era un montaje, que era todo pagado por la iniciativa privada, que era para desprestigiarlo a él. A eso se sumó la declaración del entonces jefe de la Contraloría, Marco Tulio Abadío, quien luego de ir a Panamá vino diciendo que Rolando y yo, los autores de la investigación, habíamos recibido más de $5 millones para publicar la investigación, de lo cual no hay ninguna prueba, todo resulta que es falso, pues. O sea, lo que recibimos fue el ataque oficial. Déjame decirte que íbamos a publicar antes, pero hubo una dificultad en la prensa de Panamá, porque lo que sí convenimos es que íbamos a publicar conjuntamente, no convenía que un diario saliera hoy y otro al día siguiente, sino queríamos tener un impacto conjunto. Nosotros aquí, o yo, tenía todo el respaldo de los personeros del siglo XXI para hacerlo, teníamos ya todo preparado, incluso lo único que nos faltaba era hacer la entrevista con el presidente o el vicepresidente, pero lo queríamos hacer hasta el último momento. Sin embargo, en Panamá la situación era distinta, porque no era un tema de tanta trascendencia como lo fue aquí. Allá no estaban involucrados altos funcionarios como es el caso nuestro. Entonces Rolando tuvo muchas dificultades para conseguir que le dieran espacio para publicar. Y es que hay que tomar en cuenta también que el tamaño del diario allá es mucho más grande, y para que te den 2 o 4 páginas es porque tenés que botar información local muy importante. Claro. Entonces tuvieron que esperar que en Panamá hubiera un día un poco lento para... Sí, y coincidió, eso sí, con que Portillo iba para una cumbre centroamericana el día 5 de marzo a Panamá. Entonces, el día 4, a las 4 y centavos de la tarde, yo recibo una llamada a mi celular directo desde Panamá, y la persona que me llamaba era Rolando, para decirme: Rodolfo, solo quiero decirte que voy mañana, salimos mañana. Eso es todo. Eso fue todo lo que me dijo. Entonces ya nosotros tuvimos que empezar a movernos, gestionar las entrevistas que te contaba, y efectivamente pues el 5 salimos con la publicación, que, repito, coincidió con que el presidente iba para Panamá. Nosotros incluso, esta puede ser otra razón, a la siguiente semana Siglo XXI iba a cambiar el formato de su diseño y su diagramación, y en determinado momento se pensó, ¿por qué no esperamos y lo tiramos con el nuevo formato? No solo vamos a impactar con el formato, sino que impactamos con una buena noticia. Y las autoridades del siglo dijeron muy atinadamente no, porque pueden pensar de que esto está precisamente arreglado, que está fraguado y que es una estrategia publicitaria. Y entonces no, salgamos ahora que lo tenemos, y como te repito, coincidió con el viaje de él a Panamá.
documentos, el testimonio que tenemos con esta persona, con el abogado que estuvo involucrado también en el asunto, Sidney Citón, y luego otros testimonios de personas involucradas, la misma representante legal de AFSA en Panamá y del bufete de los Castillero, dio a conocer que efectivamente los documentos que obran en nuestro poder son legales, pues están legalizados, que no están alterados. Yo fui en 3 ocasiones a Panamá, 1 antes de publicar y 2 después. Y bueno, ahí básicamente costos de boletos aéreos, hospedaje, viáticos. Rolando Rodríguez en Panamá. ¿Solo los dos? Solo los dos. No, ninguno. Incluso el director de Siglo XXI sí me dijo cuando publicamos que esto era algo muy serio, que definitivamente no iba a agradar a las autoridades guatemaltecas, y que si me preguntó que si yo no temía por mi vida, y le dije que no, que yo todo eso lo había puesto desde el principio en las manos de Dios y que creía estar todavía con la protección de Dios. Y él me ofreció un vehículo, seguridad de parte de la empresa para acompañarme en todos mis viajes de la casa al trabajo, y yo le dije que no lo quería, y hasta este momento yo puedo decir con toda certeza que no tuve ningún indicio de que quisieran, de alguna amenaza o algo así, y menos presión para dejar de publicar o algo. Al contrario, algunos funcionarios lo leyeron y me dijeron que lo habían leído con mucho detenimiento y que les parecía muy interesante todo lo que habíamos descubierto. Ya mi familia, y cuando digo mi familia, mi esposa, mi hija estaban preocupadas por lo que a mí me pudiera suceder, mis padres, mis hermanos, la gente de la iglesia donde yo me congrego, todos estaban orando para que Dios me protegiera, pues, y que no me pasara nada, y como repito, hasta ahora no ha sucedido nada. Pues nosotros, yo me siento muy orgulloso, te digo, cuando me siento a buscar ahí, a ver los videos y todo eso, no puedo evitar que se me derramen las lágrimas, porque dimos a conocer algo que es una realidad, descubrimos algo que es tangente, es algo que está sucediendo. Lastimosamente no, por las autoridades no se puede llegar al fondo del asunto, pero cuando al cabo de los meses nos damos cuenta de que en Nicaragua sucedió exactamente lo mismo y ya vemos las consecuencias de lo que hay ahí, entonces decimos, estamos en lo correcto, hicimos lo que debíamos hacer, y lastimosamente los frutos de las autoridades guatemaltecas no permitieron llegar a fondo. Si recordás, el Ministerio Público también salió en defensa de los funcionarios. La fiscal Karen Fisher pidió por presiones cerrar el caso, argumentando que no tenía pruebas. Después se supo que era porque tenía presiones para cerrarlo. El fiscal general luego se vio obligado a reabrir el proceso. De eso ya pasó otra fiscal, ya hay una tercera en el cargo, y todavía no se sabe de que hayan funcionarios procesados. Al contrario, hace un mes nos enterábamos de que el Ministerio Público oficiosamente pidió el cierre del proceso, ¿verdad? Que no alcanzó a Reyes Guay solo porque él está involucrado en un proceso de antejuicio por el mismo caso. Pero para los demás, el caso está cerrado, ¿verdad? Lamentablemente. Estoy cumpliendo este mes 18 años de ejercicio periodístico. Me inicié en el noticiero Aquí El Mundo. Estuve los últimos 9 meses como encargado de la sección de noticias internacionales en Aquí El Mundo. Cuando cerró el noticiero por problemas del Canal 3 con el gobierno de entonces Vinicio Cerezo,
nos quedamos desempleados, se fundó TV Noticias, un noticiero que se transmitía por Canal 25 de cable, dirigido por Oscar Masaya. Ahí estuve trabajando durante año y medio. Luego pasé a Teleprensa de Canal 11. Ahí estuve por 3 años. Luego fui jefe de Relaciones Públicas de la Cámara de Comercio. Ahí estuve 3 años también. Luego me contrataron en Prensa Libre como reportero del área política. Cubrí la campaña la campaña electoral de 1995, que ganó Álvaro Arzú. Luego fui a trabajar al INDE como jefe de Relaciones Públicas. Ahí estuve 2 años y medio y luego me involucré en Siglo XXI, donde fui reportero durante 2 años y luego editor del área de Seguridad y Justicia hasta junio de este año, y en julio estoy como jefe de editor y jefe de cierre de Patrullaje Informativo.